Es irónico, estoy a punto de dar a luz a la mujer que se acostó con mi marido. Llevamos al médico más competente aquí. Me topé con mi marido Eduardo Fernández, al salir del elevador reservado para el personal. Mi primer pensamiento fue, ¿qué está haciendo él aquí? Me había dicho que estaba haciendo operaciones. Hoy estaba en un viaje laboral y no podía conmemorar nuestro 7º aniversario de matrimonio conmigo. Para comprender lo que estaba ocurriendo, volvió a gritarle a la enfermera que mejor salvas a mi esposa y así sucesivamente. Me quedé paralizada con sus palabras y pensé si es su esposa quien está causando el derrumbe de este hospital. Entonces, ¿quién soy yo? La realización me impactó como un tren de carga. Aún estaba allí conmocionada cuando una joven doctora se acerca a mí, doctora Fernández. Precisamente en el momento adecuado, todos los cirujanos principales están ocupados con otros casos, por favor necesitas ayuda. Ahora respiré profundamente y me encaminé hacia la sala de operaciones. Eduardo bloqueó mi trayecto, su voz resumió su hostilidad, eres la principal cirujana, me dijo. Momentáneamente me quedé paralizada de que él no me reconociera, incluso con la gorra quirúrgica y la mascarilla que cubría mi cara. Pensé, ¿cómo podría no reconocer a su esposa de 7 años? Sin embargo, luego me percaté de que probablemente nunca pensó que estaría aquí el mes pasado, me asignaron de manera temporal a este hospital debido a un accidente de trabajo. Como parte de un programa de intercambio, recuerdo haberle informado a Eduardo sobre esto, pero era evidente que él no estaba interesado en ello. Había estado excesivamente concentrado en su móvil y no dedicó atención desde tras mi mascarilla, dije. Tranquila, por favor, hazte a un lado, señor. Pasé junto a él, Eduardo me gritó detrás, no hay hombres en esa sala de estudio. El cuerpo de mi esposa no está destinado para otros hombres, lo maldije en silencio. Mi curiosidad aumentó sus palabras, pero mi curiosidad se incrementó con sus palabras. Me intrigó más acerca de la identidad de la esposa de la que él brindaba tan protección tras lavarme. Una mujer embarazada se encontraba pálida y débil sobre la mesa de operaciones en el salón de operaciones. Cuando la vi quedé perpleja, era Sofía Ramírez, la esposa de Andrés Ramírez, primo de Eduardo, y la enfermera me atendía. Pasé la ficha médica de Sofía, ella estaba en el 8º mes de gestación. Andrés había estado ausente durante casi un año, no pude evitar pensar que podría ser el bebé que estaba esperando. Sofía lleva el de Eduardo en su vientre, mi estómago se revolvió, Diar Fernández, mi ayudante interrumpió debemos. Tomando una respiración profunda, decidí sí, preparen la cirugía. El primer susurro del recién nacido finalmente inundó la sala de Eduardo. La enfermera, ensangrentada, registró los signos vitales y el peso del bebé antes de presentarlo a Sofía. Él está ligeramente ensanchado, así que la enfermera lo mostró a Sofía. Y requiere ser ubicado en una incubadora, aclaró la enfermera. ¿Qué incubadora estás intentando utilizar? Sofía, perdí la paciencia con los bebés prematuros. Si no tienes confianza en nuestro hospital, estás abierto a cambiarte a otro lugar. El reto se activó correctamente, nos desplazaremos. Mi marido podría permitírselo si no fuera porque ella se encendió. De pronto paró, luego murmuró quién venía a este hospital, tan mal que de otra forma entendía a qué aludía. Vinieron aquí para prevenir chismes, aunque en realidad, yo era la doctora más destacada del hospital principal de la ciudad. Hubieran tenido a este bebé en la ciudad, podría haberme informado de su aventura cuando entregué los procedimientos para su aventura a mi equipo, y justo cuando estaba a tomar un descanso, escuché que habían realizado postoperatorios a mi equipo. Desde el pasillo, con fuertes gritos, el bebé ni siquiera había alcanzado la fecha en la que nació. Indagaré a este hospital. Cuando miré hacia arriba, descubrí que la causa de la conmoción era la madre de Eduardo, Rosina. Rosina bloqueó a Eduardo. La partera rechazó permitir que llevara al bebé a la unidad de cuidados intensivos neonatals. La partera cada vez más insistía en que llevara al bebé a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Más ansiosa, intentó dialogar con ella, señora Fernández, debido al peligro que suponía. Debido a la pérdida del bebé, tuvimos que llevar a cabo una operación de urgencia que puso en riesgo la voz de quien te proporcionó el parto natural, Rosina, hace niños más inteligente. Nunca me había percatado de lo inculto que podía ser. Llama a tu director aquí mismo ahora. Mis sentimientos se agitaron, pero no quería involucrarme en este lío, solo quería alejarme. Decidí que cuando llegara a casa,
me divorciaría de Eduardo y cortaría todos los vínculos con estos individuos sin vergüenza. Intenté evitarla y alejarme, pero Rosina me vio y rápidamente se puso en mi camino. «Fuiste tú quien llevó a cabo la operación a mí». Yerno, respondí tranquilamente. El procedimiento se llevó a cabo con el permiso de la paciente y su equipo médico. Familiares, si tienen dudas, házselos a Rosina. No me reconoció y empezó a gritar. «Gracias por volver a hablarme, así puedes conocer quién soy». Aprovechando la distracción, la partera rápidamente llevó al bebé al hospital. Rosina, en el ascensor, demasiado enfocada en recriminarme, no logró detenerla, redirigió su furia hacia mí. «Eres la culpable. ¿Qué tipo de malvado eres? Intentas arruinar el futuro de las demás personas». Las personas que estaban a la espera fuera de la sala de operaciones ya no aguantaban más y empezaron a actuar. «La doctora solo actuó para salvar a tu nieto, precisamente tanto tu hijo como su esposa. Es irrazonable que llegues». Cuando firmaron para la cirugía, alguien empezó a grabar discretamente la escena con su doctora. «Teléfono». Rosina, imperturbable, contestó: «Ocúpate de tus problemas si no es culpa de ella. Por lo tanto, mi nieto no debería nacer hasta dentro de 2 meses, todo esto es debido a esta charlatana». «¿Te sientes desamparados?». Una mujer de mayor edad intervino: «La doctora salvó la vida de tu nieto». El conflicto se transformó en desorden en su furia Rosina, quien de pronto lanzó un puñetazo a la mujer mayor con rapidez. Intervine alertando a Rosina: «Señora, si continúa así, necesitaré llamar a seguridad». «Adelante, no te atrevas e inténtalo», gritó Rosina, ahora totalmente desconcertada. Salvaguardaba a la mujer de mayor edad instándolos: «Por favor, señora, aléjese por su». Aprovechando mi distracción momentánea, Rosina me impulsó con fuerza. Me desplomé sin lograr mantener el equilibrio y, a pesar de todo, caí al suelo. Una fuerte ola de mareo me inundó inmediatamente. Debido a un fuerte dolor en mi abdomen inferior, los peatones preocupados se precipitaron a asistirme. «Doctora, estoy bien». No podía mantenerme en pie, sin embargo, empezó a caer. «Acaba de gritar como si fueras la víctima, deja de fingir que apenas te toqué el dolor». Mi estómago estaba demasiado lleno para discutir con ella. De pronto experimenté una sensación de calor. Cuando Eduardo apareció deslizándose por mi muslo, me quedé paralizada, demasiado asustada para moverse. Justo entonces, Eduardo apareció. Eduardo, al ver a Rosina en la sala de operaciones, preguntó con asombro: «Mamá, ¿qué haces aquí, Rosina? Ahora eres más valiente al tener a su hijo presente». Volteó la mano. «Eduardo, me lo comunicó tu asistente que Sofía estaba gestando aquí. Este charlatán te engañó para que te operaras. Fue una decisión tan crucial y ni siquiera me consultaste». En primer lugar, los hospitales como este siempre incrementan el peligro para estafar a las personas mediante procedimientos de alto costo. Los miembros del personal perdieron la paciencia y expresaron su opinión: «No te atrevas a imputarnos sin evidencias». A la paciente se le hizo malestar. Le fracturó la bolsa. No tuvimos más alternativa que llevar a cabo la cirugía de Rosina con las bolsas. «¿Por qué se le rompió la bolsa?», preguntó de manera inesperada. Podía escuchar más sus tonterías. «Aprovechando mi restante fuerza», respondí. «Tú». Eduardo quedó paralizado al ver a su hijo y su esposa durmiendo juntos durante su embarazo, lo que provocó que se quedara paralizado. Refutar a Rosina brevemente, vaciló antes de desbordarse de ira. «Eso es una falsedad, mi hijo nunca actuaría de esa manera». Una enfermera se aproximó para preguntar: «No disminuya a su nivel, te sacamos de aquí, doctora Fernández». Rosina no lo permitió. Ella agarró mi brazo con el objetivo de impedirme quedarme ahí. «¿Piensas que solo puedes distanciarte? Le debes una explicación a mi nieto». El dolor atravesó mi abdomen y atravesó mi abdomen. Sentí un fresco sudor en mi frente. Comprendí que algo no estaba bien. Me liberé de su sujeto en desesperación. Rosina se tropezó contra la pared apretando su espalda y inmediatamente empezó a gemir. «Me has dañado la cabeza», la enfermera le contestó drásticamente. «Te golpeaste abruptamente la espalda, no la cabeza», para que la Rosina gritara: «No me golpeaste». «Discúlpame o te arrepentirás», se dirigió a Eduardo para conseguir respaldo. «Eduardo, todavía enfadado conmigo desde la última vez que tu madre fue maltratada y tú simplemente te quedas ahí, haz algo». Sala de operaciones vio su ocasión para desquitarse, se aproximó y me apuntó con el arma. Dedo en el rostro: «Discúlpate con mi madre ahora mismo», apreté los dientes por ahí.
Y susurré a la enfermera, me duele el estómago, llévame por favor. La enfermera intentó alejarme, pero Eduardo agarró mi brazo de inmediato. ¿Dónde crees que te vas? No te irás hasta que la enfermera intentó alejarme. Te pido disculpas, la enfermera intentó actuar pero Eduardo la alejó. Más te vale ver quién soy, grité. Ronca en ese instante cuando Eduardo tomó mi brazo con firmeza, sentí que todo mi mundo se desmoronaba debido al dolor. Mi abdomen era insoportable, pero aún más doloroso era observar cómo el hombre al que había amado durante 7 años me trataba, el hombre al que había amado durante 7 años. Como si fuera una extraña, la máscara quirúrgica que protegía mi rostro se había transformado en una extraña. En un emblema de todas las falsedades que circundaban el pasillo del hospital que tantas veces había transitado con orgullo, transformándose en un emblema de todas las falsedades que nos circundaban. Ahora parecía un panorama brutal en el que mi vida personal y laboral se enfrentan de la forma más desfavorable posible. Eduardo, es más valioso conocer quién soy, repetí con voz entrecerrada, esta vez llevando conmigo un vestido rojo. Mis manos temblorosas se aferraban a la máscara, parecía que el tiempo se detuvo mientras la removía gradualmente. Los ojos de Eduardo, al reconocerme su mano, se abrieron con terror como si me quemara. Observé cómo su cara experimentaba una cascada de emociones, sorpresa, incredulidad y sorpresa. Elena, murmulló dando un paso atrás, tropezando. Vergüenza y finalmente miedo, Elena susurró. ¿Qué haces aquí, Rosina, con tus propios pies? Estado lamentándose drásticamente, la sala entera cayó en un silencio sepulcral solo interrumpido por un solo individuo. Los pitidos de las máquinas hospitalarias y mi respiración agitada, el personal del centro médico que había presenciado todo. Ahora el espectáculo miraba la escena con una combinación de compasión y asombro. ¿Qué hago aquí? Respondí con una serenidad que me llenaba de calma. Eduardo, soy la cirujana que termina, como un cuchillo afilado, trabajo aquí. Sofía, la misma cirujana que tu madre acaba de asesinar, es la misma mujer que ha traído al mundo a tu hijo bastardo. Estuve contigo durante 7 años mientras construías una vida paralela. Las palabras impactaron como bombas en el salón, las cuales cayeron como proyectiles en la sala. Vi cómo el color se desvanecía en el rostro de Eduardo, cómo Rosina se acercaba a la boca en shock y cómo las enfermeras se acercaban a la boca en shock. Las paredes resonaban con el eco de mis palabras y el equipo del hospital se intercambiaban miradas molestas, intensificando el peso de la verdad que Sofía acababa de descubrir. Que Sofía, hasta ese instante, había permanecido callado en su cama hospitalaria, empezando a llorar de manera silenciosa, sus lágrimas distantes de él. Provocarme compasión solo eran útiles para estimular la rabia que se estaba formando en mi interior. Tanto tiempo habían estado. ¿Cuántas veces había falseado sus viajes laborales para estar con ella? Sin embargo, el instante de que ella me hizo mofa de mí. La revelación se vio interrumpida por un dolor intenso que me recorrió el abdomen como si fuera una lanza ardiente que me aplastara. Sintiendo como algo cálido, la enfermera que había estado a mi lado continuaba deslizándose por mis piernas. Todo el tiempo su rostro cambió rápidamente de sorpresa a inquietud profesional en segundos. Aquí requerimos ayuda, la doctora Fernández está sangrando, todo se ha tornado en un desorden, las voces se entremezclaban en mis oídos. Mientras el equipo médico se desplazaba a mi alrededor, observé las luces del techo atravesar mi cabeza mientras el personal médico se movilizaba a mi alrededor. Eduardo intentó rastrear mi rostro cuando me trasladaban rápidamente a una camilla. Elena, por una máscara de inquietud que ahora me parecía grotescamente falsa. Elena, comenzó a decir, pero lo detuve con una mirada. Contenía 7 años de amor traicionado, no te atrevas a murmurar antes de que la oscuridad me cubra. A pretender que te importa ahora, desperté horas más tarde en un hospital bajo la tenue luz del ocaso. Se filtraba por las ventanas aportando al espacio un aroma melancólico que se ajustaba perfectamente a mi estado de ánimo. Estaba el doctor Ramírez, mi guía y líder del departamento de cirugía. Sentado junto a mi cama, examinando mi historial médico con una expresión seria, lo tenía suficientemente claro para entender que las enfermedades. Elena, dijo con suavidad al verme despertar su voz. No necesito más palabras, lo siento mucho. Para comprender el pequeño ser que portaba en mi vientre, ese diminuto ser del que ni siquiera había tenido la oportunidad de hablar. Alegrarme se había ido, las lágrimas empezaron a derramarse de manera silenciosa por mi parte. Estaba secando mis mejillas,
cada una portando un fragmento de los sueños que nunca se concretarían. El doctor Ramírez mantuvo su voz profesional durante semanas, solo ocultando su propia tristeza, el trauma del empujón y el trauma del empujón. No había nada que pudiéramos hacer ante el estrés, no había nada que pudiéramos hacer. Tu cuerpo experimentó un shock significativo, asentí en silencio. Mi cerebro médico procesaba la información de manera óptima, comprendiendo perfectamente las consecuencias clínicas, pero mi corazón no. Mujer se resistía a admitir la envergadura de la pérdida que tuvo lugar en un solo día. Mi marido, mi matrimonio, mi bebé y la percepción que tenía de mi familia política, un golpe en la puerta. María, una de las enfermeras con mayor experiencia del hospital, interrumpió el instante, su rostro usualmente tranquilo, suele ser sereno. Doctora Fernández, lo siento mucho interrumpir en este instante, empezó su discurso. Falseando la urgencia de la situación, pero tenemos una emergencia. El bebé de la señora Sofía está presentándose, el bebé de la señora Sofía está presentándose. Sus niveles de oxígeno están disminuyendo y está presentando indicios de problemas respiratorios agudos. Necesita una operación inmediata y soy la única persona capacitada para llevarla a cabo. Completé la frase comprendiendo la ironía desmedida de la circunstancia, parecía que el destino estaba siendo cruel. El doctor Ramírez me observó con inquietud mientras reflexionaba sobre sus años de experiencia. Elena, no tienes que hacerlo, podemos mover al bebé a otro lugar. Nadie te criticará por negarte tras lo que has experimentado, me quedé quieto en la cama ignorando el dolor emocional y físico que permeaba mi cuerpo, no dije con certeza que estaba encontrando. Soy médica, una fortaleza que desconocía poseer, antes que cualquier otra cosa. Bebé no es responsable de los fallos de sus progenitores, no permitiré que mis dificultades personales perturben mi obligación. Mientras me preparaba para la cirugía, rememoré las palabras de mi madre cuando decidí hacerlo. Transformarme en una doctora que cura a otros, a pesar de que tu corazón esté roto, nunca esas. Las palabras habían adquirido tanto significado como en ese instante mientras me colocaba el uniforme quirúrgico en mi propio cuerpo. Cuando el bebé ingresó, la sala de operaciones estaba preparada. Pequeño y vulnerable batallaba por su supervivencia en la incubadora, a través de las ventanas de observación pude observar a Eduardo. Sofía esperando en el exterior con sus caras llenas de miedo y culpa. Rosina. Probablemente la habían forzado a abandonar tras el incidente antes de ingresar a la sala de juntas. Me detuve frente a ellos, mi nueva máscara quirúrgica ocultaba mi rostro. Sin embargo, mis ojos expresaban todo lo que requería expresar: voy a salvar a tu hijo Eduardo. Dije de manera profesional, no porque tú o Sofía lo merecen, sino porque es lo que es. Correcto, ya que ese infante merece una oportunidad de vida sin importar las condiciones de su concepción. Pero tras esto, tú y yo hemos concluido totalmente, la cirugía tuvo una duración de 4 horas cada minuto, fue una batalla sin descanso. Solo frente al tiempo y a las complicaciones médicas, sino también frente a mis propias emociones mientras me enfrento a ellos. Mi mano operaba con exactitud para preservar la vida de ese diminuto ser, mi mente experimentaba la pérdida de mi propia existencia. Cada sutura, cada movimiento, cada acto de mi matrimonio, era un acto de amor. Redención personal, una demostración de que podía ponerme por encima de mi sufrimiento para actuar adecuadamente con el equipo. Trabajaba en silencio en el quirúrgico, conscientes de la tensión en el salón, podía percibir sus miradas de respeto y admiración. Respeto a pesar de que nadie se animaba a mencionar los sucesos previos, el sonido de los monitores cardíacos y el sonido de los monitores cardíacos. El suave zumbido de los equipos médicos generaba una sinfonía conocida que me facilitaba mantener la concentración cuando los equipos médicos me ayudaban a mantener la concentración. Finalmente abandoné la sala de operaciones, estaba cansada pero contenta con el bebé, estaba agotado pero contento. Sobreviviría. Me deshice de los guantes y la máscara, experimentando un gran peso al levantarme de mis hombros. Había cumplido con mi compromiso profesional y ahora tenía la capacidad de enfrentar mi realidad personal. Eduardo estaba a la espera en el corredor. Solo se presentaba desfigurado como si hubiera envejecido años en las últimas horas. Intentó aproximarse pero levanté una mano para frenarlo, a pesar de que solo nos separaban unos metros. Parecía un muro insuperable. La cirugía resultó exitosa, tu hijo está estable, respondí con profesionalidad, mi voz no. Ignorando cualquier emoción,
las enfermeras te proporcionarán los pormenores del postoperatorio y las directrices para seguir. El cuidado del bebé requerirá asistencia especializada en las semanas venideras. Elena, por favor, inició él su tarea. Necesitamos discutir principalmente sobre el bebé, nuestro bebé, doctor. Fernández, para ti, lo rectificé con mi voz fría como el hielo, ya no soy esa Elena, ya no soy tu Elena. Hoy falleció la mujer junto con el hijo que nunca imaginaste que esperábamos, un hijo que perdí debido a mi conducta. Mientras tú estabas ocupado protegiendo a tu madre, observé cómo sus ojos se cerraban. Llenaban de lágrimas al entender el sentido total de mis palabras, al percibir la magnitud de lo que significaban. Había perdido, pero ya no experimentaba ninguna emoción, el sufrimiento se había convertido en resolución y la traición en una única traición. Añadí dando media vuelta para que mis abogados se comunicaran contigo, agregué. Eduardo, espero que haya valido la pena, que destruir nuestra familia haya valido cada instante con Eduardo. Mientras caminaba por el corredor del hospital con la cabeza en alto y los hombros alineados, percibí las miradas de ella. La admiración de los empleados. No fue la primera vez que una mujer fue traicionada por su marido, pero tal vez. Era la primera ocasión en que observaban a una persona preservar su integridad profesional en medio de una crisis de tal magnitud. Cuando finalmente llegué a mi oficina, el sol yacía y me senté. Mirando por la ventana mientras el día daba paso a la noche, en mi escritorio una imagen de Eduardo y yo en el trayecto nocturno. Me recordaba lo que había olvidado, la extraví y la conservé en el cajón más bajo, era momento de reiniciar. Los días posteriores a la cirugía se transformaron en un torbellino de emociones y elecciones, me sumergió en el océano de decisiones. Trabajo hallando refugio en la rutina hospitalaria y en la gratificación de asistir a otros cada mañana al ponerme la ropa. Bata blanca, sentía que llevaba una armadura que me resguardaba del desorden de mi vida privada, pero se había transformado en el caos de mi vida personal. Un oyente de rumores podía percibir las miradas compasivas y los murmullos que se interrumpieron cuando se introducía en una habitación. Sin embargo, también percibía un mayor respeto por parte del personal del hospital. Presenciado cómo había gestionado la situación, cómo había priorizado mi compromiso profesional por encima de mi sufrimiento. Una mañana, mientras revisaba los expedientes en mi despacho, recibí una de mis empleados. El doctor Ramírez recibió una visita inesperada con una expresión seria en su rostro. Elena expresó que al cerrar la puerta después de él, la junta directiva desea verte con mi corazón. En mis 15 años de carrera, nunca había sido convocada a la junta directiva. No es lo que crees, contestó, una pequeña sonrisa surgiendo en su rostro agotado. Han estado observando cómo él se estaba cansando. Gestiona toda la situación, tu profesionalidad y tu compromiso quieren otorgarte la dirección del departamento. Me quedé sin palabras, era el cargo que siempre había anhelado pero que creía que me llevaría tiempo. Años para conseguir, pero el doctor Ramírez empezó a intensificar su expresión. Hay una complicación, Eduardo ha estado ejerciendo presión sobre ciertos integrantes de la Junta, quienes están utilizando sus conexiones. Para tratar de obstaculizar tu ascenso, sentí que la ira me consumía, no satisfecho con arruinar mi vida personal. Ahora buscaba sabotear mi carrera porque quiere quitarme más, tiene miedo. Respondió el Díaz Ramírez, temiendo que tengas más influencia y tengas más poder. La familia Fernández siempre ha ejercido gran influencia en este hospital y tu promoción podría modificar eso. Me levanté de la cama. Es necesario acostumbrarse, no voy a permitir que me acostumbre. También los días posteriores fueron una lucha silenciosa. Eduardo empleaba sus herramientas. Vínculos para generar barreras, pero yo actuaba con excelencia profesional. Cada operación exitosa, cada paciente complacido, cada método innovador representaba un clavo más en el ataúd de sus propios problemas. Sofía había sido admitida junto al bebé, pero las complicaciones postoperatorias necesitaban ser atendidas. Visita regular al hospital. Cada vez que la veía en los corredores, bajaba la mirada, incapaz de afrontarme al bebé, incapaz de enfrentarme a él. A pesar de todo el drama que envolvía su vida, su desarrollo progresaba de manera positiva bajo mi atención. Una tarde mientras salía durante una cirugía especialmente complicada, me topé en persona con Rosina en el pasillo. Había estado evitando este procedimiento. Elena empezó a hablar con su voz desprovista de la arrogancia habitual. Necesito hablar. Que Rosina, acerca de cómo me agrede y me haces perder a mi bebé, o sobre cómo engañaste a tu hijo para convertirlo en un mentiroso y traidor. Observé cómo cada palabra le impactaba como una bofetada.
Susurró. Lágrimas surgieron en sus ojos. No lo sabía, no pensé que era él. Problema Rosina, nunca consideras las repercusiones de tus actos, siempre has estado tan ocupada salvaguardando a los demás. Eduardo, que nunca te paraste a observar el perjuicio que provocaba, por favor, suplicó. Tratabas de agarrar mi mano, eres como una hija para mí, retiré mi mano como si fuera suya. Una madre no aniquila la vida de su hija, una madre no protege la de su hija. Traición y la falsedad. Tú optaste por tu lado y ahora vive con las repercusiones. La abandoné en medio del corredor, sus sosos siguiéndome mientras me alejaba. Cada paso que daba me hacía sentir más leve, como si me estuviera liberando de una carga emocional. Recibí una llamada de mi abogado esa noche mientras conducía hacia casa. Los documentos del divorcio estaban preparados. Eduardo había tratado de negociar ofreciendo más dinero y propiedades, como si fuera una oferta de más dinero. Podía adquirir mi perdón, no deseo nada de él, le comuniqué a mi abogado que solo deseo mi libertad. Al llegar a casa, me senté en mi propia cama. Desde el porche, al ver el inicio del sol en el horizonte por primera vez en semanas, me permitió llorar, no por Eduardo, sino por Eduardo. No por el infante que perdió, sino por la mujer que perdió debido a la inocencia que había perdido. Mientras las lágrimas se derramaban, percibía que algo nuevo emergía en mi interior, una fuerza que desconocía poseer. La resolución que había estado adormecida por un largo periodo, el dolor no había desaparecido, pero sí se había manifestado. Convertido en algo más cuando mi móvil vibró con un mensaje proveniente de la junta directiva del hospital. La reunión estaba programada. Eduardo, para hablar sobre mi promoción sería mañana. Sonreí, secándome las lágrimas. Podría haberme quitado mi matrimonio, mi familia e incluso mi hijo no nacido, pero no podría quitarme esto, no podría quitarme esto. Ingresé a mi hogar y me dirigí al estudio. En el escritorio había una imagen de mi graduación de la facultad. Me recordaba cuando estudiaba medicina, quien siempre había sido una luchadora. Tomé la fotografía y la puse en mi mesa de noche. Mañana sería un nuevo día y estaba preparada para enfrentarlo. La mañana siguiente llegó con una claridad que no había experimentado en semanas. Me puse con precaución eligiendo vestirlo. Cambiando mi collar, experimenté una sensación de fuerza mientras me miraba en el espejo. Al llegar al hospital, percibí que la auténtica fortaleza no reside en no caer, sino en levantarse cada vez que caes. Algo había cambiado, los murmullos habían cesado, las miradas de compasión se habían convertido en miradas de respeto, mi admiración. La tragedia personal había pasado a ser un emblema de resistencia y dignidad en el trabajo. La sala de juntas estaba vacía. Cuando ingresé, Eduardo estaba sentado en un rincón, su presencia era un recordatorio constante de todo lo que había pasado. Había desaparecido, pero en esta ocasión su presencia no me impactaba, ya no poseía influencia sobre mí, ya no tenía control sobre ella. La reunión con la junta directiva desde el inicio fue tensa. El doctor Torres, miembro de la junta y amigo fiel de la familia Fernández, inició mi presentación de mi carrera profesional. Cada éxito citado se sentía como una bofetada silenciosa para Eduardo, quien se encontraba incómodo en su asiento. El doctor Torres continuó afirmando que no solo ha exhibido una extraordinaria habilidad quirúrgica, sino que también ha demostrado una extraordinaria capacidad quirúrgica. Que también ha demostrado un grado de profesionalidad nunca antes visto en circunstancias de intensa presión personal. Detectaba la mirada de Eduardo enfocada en mí, sabía lo que pensaba que haría con esta postura. Vengarse para hacerle la vida imposible a una persona que apenas me conocía tras 7 años de conocerme. El matrimonio, no obstante, interrumpió a uno de los integrantes de la junta. Debemos tener en cuenta las situaciones personales. Recientemente la estabilidad emocional es vital en un cargo de gran responsabilidad, así que me integré a él. Si me permiten, me senté en el asiento manteniendo la compostura. Si me permiten, respondí con voz firme, me gustaría afrontar esa inquietud directamente. La sala permaneció en silencio, incluso Eduardo levantó la mirada asombrado por mi presencia. Iniciativa. Hace 3 semanas perdí a mi hijo debido a un acto violento, hace 2 semanas llevé a cabo una acción de violencia. Hace una semana realicé una cirugía de urgencia para preservar la vida del hijo de mi marido con otra mujer y presenté una cirugía de emergencia. Hice una pausa mientras observaba cómo mis palabras impactaban en cada cara de la sala si éstas estuvieran presentes. Las circunstancias no han perjudicado mi habilidad para llevar a cabo cirugías complicadas, mantener la serenidad en mi mente.
y continuar asumiendo mis obligaciones, lo que les lleva a creer que impactarán en mi situación. El silencio que persistió fue ensordecedor, observé cómo el Dr. Torres intercambiaba opiniones. Eduardo se había sumergido en su silla, su cara era una máscara de derrota, además de mirar a otros integrantes de la Junta. Continué considerando que mi vivencia personal me ha proporcionado una visión única sobre el sufrimiento y la necesidad de compasión en la atención sanitaria. No considero estas situaciones como un impedimento, sino más bien como una fortaleza extra para la atención médica. El doctor Ramírez, sentado en la esquina contraria a Eduardo, asintió con su mano. Aprobación. Si me permite, he colaborado con la doctora. Fernández ha demostrado a lo largo de años que su habilidad para preservar la profesionalidad en circunstancias adversas es extraordinaria. Durante el debate que otros podrían percibir como una debilidad, ella lo ha transformado en una fuente de fortaleza. El debate se mantuvo durante todo el tiempo. Otra hora Eduardo volvió a tratar de intervenir, insinuando delicadamente que mi estado emocional podría ser inestable. Que el estrés del divorcio podría influir en mi criterio, pero cada razón que exponía era refutada por mi propio juicio. Historial impecable, respaldo unánime del equipo médico y finalmente el doctor Torres se limpió la garganta. Considero que hemos oído bastante, procederemos a la votación. Los minutos siguientes fueron interminables, cada mano que se levantaba a mi lado, eran eternos. Cada voto a favor representaba una victoria silenciosa, cada voto en contra representaba una batalla más por librar cuando se llevó a cabo el conteo final. Eduardo se levantó bruscamente de su silla y abandonó la sala sin pronunciar palabra alguna. Una sola palabra. Lo observó marcharse por el pasillo, su figura derrotada, un recuerdo de cómo las cosas habían evolucionado. El doctor Torres expresó sus felicitaciones al doctor Fernández, extendiendo su mano, esperando grandes logros de su liderazgo. Mientras salía de la sala de reuniones, me topé con María, la enfermera que había acompañado todo el trayecto. Drama inicial, como fue preguntado, a pesar de que su sonrisa indicaba que ya sabía la respuesta, logré contestar. Permitiéndome sonreír por primera vez en el día, nunca he dudado de ti, me abrazó y me abrazó. Por cierto, Sofía está aquí para la revisión del bebé, está en la habitación. Gracias María, mi sonrisa se desvaneció un poco. Ahora, mientras avanzaba hacia la sala de espera, reflexioné sobre cómo las cosas habían evolucionado hace justo unos días. Hace algunas semanas el pensamiento de ver a Sofía me había desolado, y ahora solo era una idea. Encontré a la paciente y a la madre de un niño que requería mi asistencia en un hospital. Elena, quiero decir doctora, al verme sus ojos se inundaron de lágrimas. Fernández, ¿cómo se encuentra el bebé? Pregunté manteniendo un tono profesional correcto, gracias a ti. Elena, lo siento tanto, nunca he querido levantar mi mano para hacerlo. No estamos aquí para discutirlo, Sofía, estamos aquí para garantizarlo. Tu hijo está en buen estado, estado consumiendo la leche de manera adecuada, ¿has observado algún cambio en su respiración? Percibió la sorpresa en su cara ante mi profesionalidad, ante mi habilidad para distinguir lo personal de lo profesional, tal vez en su rostro ante mi profesionalidad. Esperaba que la tratara con desdén y me negara a cuidar a su hijo, pero yo siempre he sido más capaz de eso, siempre lo he sido. La revisión se llevó a cabo sin problemas, el bebé estaba avanzando correctamente y sus pulmones se estaban desarrollando. Mientras llevaba a cabo el examen, no pude evitar observar cuánto se asemejaba a Eduardo con los mismos ojos. Ahora solo experimentaba una extraña sensación de paz, el bebé está bien. Para finalizar, hice algunas anotaciones en el expediente. Programa una cita de próximo seguimiento con la enfermera Elena Sofía en las próximas 2 semanas, intentó una última vez mientras me dirigía hacia la clínica. Puerta, ¿alguna vez podrás perdonarnos? Me detuve en el límite pensando en su existencia. Pregunta el perdón, Sofía, pero en ocasiones es un obsequio. Que primero tienes que darte a ti misma y ya he perdonado por amar a alguien que no merecía ser amada. Salí de la habitación. Sentí que el día había sido un montón de emociones, pero me había dado cuenta de que estaba más ligero. Mi teléfono sonó en mi bolsillo, era un mensaje de mi abogado Eduardo, quien había firmado los mensajes. Mientras avanzaba hacia mi oficina ahora portando una placa que me identificaba como. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había obtenido el departamento de cirugía pediátrica. La travesía había sido dolorosa,
pero cada avance me había dirigido precisamente a donde necesitaba estar en mi escritorio. Me encontré con un sobre que contenía una carta de Eduardo de renuncia al hospital de su ciudad. Finalmente decía que no puedo trabajar en un sitio donde cada corredor me recuerda lo que he pasado. Perdí la carta debido a mi propia ingenuidad y me acomodé en mi silla. Observé la ciudad a través de la ventana, el sol de la tarde envolvió la ciudad en un resplandor dorado, como si el universo se encontrara ahí, celebrando conmigo que había superado la tormenta y había resurgido con mayor fortaleza. Y esto solo representaba el inicio. Los meses posteriores a mi designación como jefe del departamento fueron un torbellino de cambio. Actividad me adentré en el trabajo con una dedicación que sorprendió incluso a aquellos que me conocían de cerca. Cada una de las actividades me sumergí en el trabajo con una dedicación que sorprendió incluso a aquellos que me conocían bien. Cada una de las actividades me sumergí en el trabajo con una dedicación que sorprendió incluso a aquellos que me conocían de cerca. Cada una de las actividades me sumergí en el trabajo con una dedicación que sorprendió incluso a aquellos que me conocían de cerca. Cada una de las actividades. Mañana salía antes que nadie y cada noche era la última en llegar al hospital. El hospital se había transformado en mi hogar. Una tarde refugié mi fortaleza mientras revisaba algunos documentos en mi oficina. Recibí una visita imprevista. Carmen, una de las enfermeras más veteranas del hospital, muestra una expresión inquieta en su cara. Perdone que doctora Fernández empezó a cerrar la puerta después de ella. Sin embargo, cuando fue la última vez que tomó un respiro y levantó la mano. Vista de mis documentos, me sorprendió la pregunta. ¿Estoy bien, Carmen? El trabajo me está demandando. Su tono materno me hizo recordar a mi propia madre. No todo en la vida es labor, doctora, el sufrimiento no se sana enterrándose en registros médicos. Sus palabras me conmovieron. Era verdad que había estado utilizando el trabajo como escudo y como una forma de protegerse. Carmen persistió con una pequeña sonrisa al llegar a casa cada noche. Existe un recién llegado cirujano cardiovascular que no deja de preguntar por usted. El doctor Alejandro Herrero lo ha identificado. Por supuesto, había observado al doctor Herrero. Era complicado no hacerlo suya. La reputación laboral lo precedía y su presencia requería atención en cualquier espacio donde ingresara. Sin embargo, la habitación a la que ingresaba no era la única. Apenas estoy con Carmen, la idea de permitirme sentir algo por alguien más me aterrorizaba. Saliendo de un divorcio y apenas comenzando a vivir, él respondió con una sabiduría que únicamente los años pueden proporcionar. No le estoy solicitando que se case con el doctora, simplemente quiero que se permita vivir un romance con él. Esa noche, poco antes de llegar a casa, las palabras de Carmen resonaban en mi mente. Me había transformado mentalmente en una trabajadora compulsiva para eludir confrontar mi soledad. Utilizaba mi trauma como excusa. Mi teléfono sonó perturbando mis reflexiones. Era un mensaje del doctor Herrera. Café mañana. Antes de la cirugía de las 9 mi corazón dio un vuelco. Era una invitación inocente a nivel profesional, pero ambos incluso sabíamos que podría haber sido algo más. Mis dedos se quedaron flotando sobre el teclado y en ese instante pasé frente al ordenador. El recuerdo del restaurante donde Eduardo me había solicitado matrimonio ya no me emocionaba como antes, parecía más una simple anécdota. Finalmente respondí 88:30 en una cicatriz antigua, una marca que me recordaba lo que había sobrevivido. Café suena bien. Al día siguiente, mientras me preparaba para el trabajo, me encontré prestando más en la cafetería del hospital. Atención a mi aspecto, más allá de lo habitual, añadí un poco de luminosidad a mis labios, algo que había dejado de hacer en los labios. Últimamente la cafetería ha estado bastante tranquila. Cuando llegué Alejandro ya había 2 tazas de café allí. Elena, un café humeante frente a él, me asombró que recordara mi gusto por el negro con un toque de canela. Espero que no te moleste que me haya adelantado con el café para que te ayude a tomar. Me asombra que recuerdes cómo me senté frente a él. Lo tomo, soy observador, contestó, simplemente es una parte de ser cirujano. ¿Has notado los detalles? La conversación se desarrolló de manera natural, hablamos de casos médicos. Era refrescante mantener una conversación sobre técnicas quirúrgicas de nuestras vivencias en distintos hospitales. Puramente profesional con un hombre que evidentemente me valoraba por mi inteligencia y mis capacidades, ¿sabes?, dijo. Desde hace años he estado siguiendo tu labor, tu estudio sobre técnicas mínimamente técnicas. Gracias, me sentí como si estuviera respondiendo.
Calor en mis mejillas que no estaba relacionado con el café, a pesar de que últimamente no he tenido mucho tiempo para ello, Los he oído rumores, su tono se ha vuelto más serio. Elena Sepor. No pretendo comprender totalmente lo que has experimentado, pero quiero que sepas que aprecio tu fortaleza, tu dignidad y tu valor. Alejandro, empecé a sentir la urgencia de frenarlo. No, déjame. Dijo con suavidad, no estoy intentando aprovechar tu vulnerabilidad, no busco nada más que tu amistad y quizás tu colaboración en el ámbito laboral. Existe un proyecto de investigación que deseo debatir. Sentí que un peso se levantaba sobre mis hombros, no había ningún peso. Entérate más acerca de esa situación, no existían expectativas, solo respeto recíproco y oportunidades laborales. Las semanas subsiguientes me dieron la oportunidad de sonreír de verdad por primera vez en mucho tiempo, y las siguientes semanas me dieron la oportunidad de sonreír de verdad. Alejandro y yo empezamos a colaborar en el proyecto de investigación que fusionaba nuestras vidas. Era emocionante reencontrarme con su experiencia en cirugía cardiovascular y mi conocimiento en cirugía pediátrica. Sentir entusiasmo por la investigación, por desarrollar algo innovador que podría beneficiar a más pacientes. Durante una tarde mientras revisé. Sofía apareció en la puerta portando el bebé, se detuvo en seco al observar a Sofía. Alejandro, lo siento, murmuró, volveré después. No dije, me sorprendí a mí misma. Alejandro se levantó de manera discreta, ya es hora del chequeo mensual, ¿verdad? Sonrió con comprensión y abandonó la oficina mientras observaba al pequeño que había experimentado un crecimiento notable y se encontraba sentado. Sofía me miraba con inquietud, parecía diferente, doctora, dijo finalmente, más contenta la observé. He aprendido que, tomando en cuenta sus palabras, estoy respondiendo sinceramente. La felicidad no está sujeta a otras personas. Sofía surge de dentro. Eduardo pregunta por usted, dijo en voz baja, se arrepiente el hombre. Además, ya no me importa, mi vida continúa avanzando y era constante. Ya no me interesaba si Eduardo se arrepentiría o no, ya no me interesaba si Rob continuaba difundiendo rumores acerca de mí. En su entorno social ya no me interesaba que las personas murmuraran sobre la doctora traicionada, había descubierto algo más. Había descubierto algo más. Valor que la venganza. Había hallado paz esa noche tras la desaparición del último paciente, me topé con ella. En el estacionamiento cena, Alejandro preguntó casualmente sobre un nuevo restaurante italiano que deseo probar. Observé mi reloj, usualmente me quedaría trabajando hasta que se enteraría. Suena bien permitirme tomar una cena, pensé, pero con una sola condición: que no debemos discutir temas laborales esta noche, solo somos dos individuos. Me parece ideal, compartiendo una comida, su sonrisa iluminó la noche. Mientras manejaba su coche hacia el restaurante, reflexioné sobre cómo la vida posee una forma peculiar de evolucionar. En ocasiones las peores traiciones nos conducen a las mejores transformaciones, en ocasiones, perdemos algo que valorábamos. Solo creíamos para descubrir que existe un universo entero de posibilidades aguardándonos el próximo. No había desaparecido totalmente el dolor, probablemente nunca lo haría, pero ya no me definía, era simplemente una nueva etapa. Parte de mi relato, una página en un libro que continuaba siendo escrita y por vez primera en mucho tiempo, estaba presente. Emocionado por anticipar lo que ocurriría una mañana de primavera mientras revisaba el correo en mi despacho, estaba revisando el correo en mi oficina. Me topé con una invitación que me dejó sin respiración. La Asociación Internacional de Cirugía Pediátrica me había seleccionado para la prestigiosa nominación. Para obtener el premio a la excelencia en innovación quirúrgica debido a mi colaboración con Alejandro durante la ceremonia de premiación. Mi primer impulso fue comunicar la noticia con él, pero no logré hacerlo. Nuestra relación había progresado en los últimos meses de una forma que todavía me resultaba complicado determinar quiénes éramos. Era un territorio más que compañeros de trabajo, más que amigos, pero menos que enamorados. Un misterio que me inquietaba y me emocionaba a la vez. Un impacto en la puerta interrumpió mis reflexiones. Era María, con una expresión inquietud que sabía demasiado bien acerca de la doctora Fernández. Afirmó que al cerrar la puerta, Rosina se encuentra en la sala de espera. Cuando ella insistía en verla, sentí que mi estómago se contraía. No había visto a mi ex-suegra desde aquel momento. ¿Qué quiere? No lo sé, pero se percibe una diferencia más pequeña de la fecha del incidente. Cuando Rosina ingresó a mi oficina apenas, respiré profundamente.
La identifiqué como la mujer orgullosa y dominante a la que había conocido durante tantos años. Parecía que había envejecido, o al menos había envejecido. Décadas antes, su cabello perfectamente teñido presentaba canas y su postura antes de mostrar canas. Elena comenzó su voz apenas con una leve encorvación. Soy consciente de que no poseo el derecho de estar aquí, no lo tienes, confirmé. Mantengo mi voz imparcial, pero ya estás aquí, ¿qué deseas? Rosina se acomodó con pesar en la silla. Hoy vine a expresarte que tenías razón en todo lo que respecta a Eduardo y como lo mencioné sobre mí. Últimamente he estado en terapia, la noticia me asombró, Rosina siempre había rechazado la terapia. El terapeuta, al verla como una debilidad, me ayudó a entender el perjuicio que he provocado no solo a ti sino también a otros. Eduardo también lo transformé en un individuo frágil que puede tomar responsabilidades. Siempre con la esperanza de que yo o alguien más solucionara sus dificultades, lágrimas silenciosas se derramaban. Era la primera vez que la veía llorar auténticamente, sin dramatismo ni manipulación, y luego está lo que te encuentro. Te hice continuar, no solo te privé de tu bebé, te privé de la oportunidad de ser madre cada noche que cierro los ojos. Cuando veo tu rostro en ese instante cuando caíste, simplemente la interrumpí sintiendo mi propia presencia. Voz temblar porque realmente estás aquí, Rock, ¿buscas perdón absoluto? No. Respondió llorando, no merezco tu perdón solo. Quería que comprendieras que lo siento, que quisiera volver atrás pero no lo logras. Completamos, ninguno de nosotros pudo levantarse despacio sacando un sobre de. Eduardo no comprende que estoy aquí, él también se encuentra en terapia. Divorcio, perdí la oportunidad de observarte prosperar mientras él se sumergía, lo que cambió y Sofía me cuestionó más por curiosidad que, debido al dolor, se fue y adoptó al bebé y se trasladó a otra ciudad. Supongo que su objetivo era cambiar de ciudad. También ella se percató de que algunas historias carecen de un desenlace feliz, dejó el sobre en mi escritorio. Los resultados de mis exámenes médicos indican que padezco cáncer de Elena terminal, los doctores me indican que me quedan 6 meses, quizás tengan que esperar 6 meses. A pesar de todo lo sucedido, la noticia me impactó con una fuerza inesperada, a pesar de todo lo que había sucedido, una porción de mí aún persistía. Recordaba a la mujer que me había acogido con los brazos abiertos en su hogar y que me había enseñado a cocinar. Lo siento, dije, la pasta ideal que había llorado de alegría en mi boda. Quizás es el karma, ¿no crees? Intentó sonreír pero el karma no lo hizo. El gesto no logró alcanzar sus ojos, solo deseaba verte por última vez y comunicarte que lo había hecho. Se encaminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. He presenciado cómo se detuvo antes de salir. El doctor Herrera te observa, me hace recordar cómo te miraba Eduardo al inicio antes de que yo lo arruinara todo. No permitas que mi mente te arruine. Después de que se fue me quedé observando el sobre en mi escritorio, no lo abrí. Necesitaba observar los pormenores médicos para entender la verdad, la muerte estaba plasmada en cada línea de su cuerpo. Esa noche, mientras cenaba con Alejandro en mi apartamento, le relaté la visita de Rosina y la noticia de la visita de Alejandro. ¿Qué te ocurre? Preguntó su mano al encontrar la mía sobre la mesa, sinceramente no lo sé. Respondí, es como si el cosmos estuviera cerrando un círculo mientras ella se dispone a partir, yo estoy aquí. Recibiendo esta distinción, esta nueva oportunidad, la vida tiene un modo peculiar de balancear las cosas. Desde hace semanas he estado considerando solicitarte que vengas a Madrid conmigo, tengo una propuesta para ti. Mi corazón paró por un instante mientras dirigía un programa de investigación allí. ¿Vas a Madrid? Podríamos ir a Madrid, ya que el programa requiere precisamente el tipo de experiencia que necesita. Alejandro no tienes, podríamos seguir nuestro trabajo juntos en un ambiente totalmente nuevo. Ahora, respondió rápidamente, sé que es una gran decisión, sé que tienes una vida aquí en la que has edificado algo significativo, solo reflexiona sobre ello esa noche. Tras su marcha, me senté en mi balcón contemplando las luces de la ciudad y reflexioné sobre todo lo que había perdido. Pensé en Rosina encarando sus últimos días con la carga de sus actos, pensé en Eduardo. Pensé en el bebé que perdí y en cómo ese sufrimiento me había fortalecido. Más empática y reflexioné sobre Alejandro, que había ingresado a mi vida sin demandas. Sin presiones, brindándome simplemente el entendimiento y respeto que me había otorgado. Ayudado a recordar que mi trauma superaba mi pérdida, mi teléfono vibró con un mensaje.
Cualquier elección que hagas, estaré presente porque mereces que alguien esté presente. Solo aquí para ti, las lágrimas empezaron a derramarse pero por vez primera. En un largo periodo eran lágrimas de esperanza, el futuro se presentaba ante mí como un lienzo blanco preparado para ser pintado con colores novedosos, nuevas vivencias, nuevas oportunidades tal como. Rosina tenía razón, quizás era el momento de permitirme ser feliz otra vez. La entrega de premios en Madrid resplandecía con un brillo casi surreal, el público estaba repleto de las mentes. Y justo aquí estaba a punto de obtener uno de los reconocimientos más destacados de la cirugía pediátrica global, y aquí estaba yo a punto de obtener uno de los reconocimientos más destacados. Alejandro firmó mi mano con delicadeza bajo la mesa, su presencia era un ancla silenciosa. 3 meses habían transcurrido desde la visita de Rosina, ella había estado conmigo durante ese tiempo. Más rápido de lo que los médicos habían anticipado, falleció hace 2 semanas. No fui al funeral, pero envié flores. Las blancas favoritas eran mi forma de expresar que la había perdonado no por ella, sino por mi propio bienestar. El premio a la excelencia en innovación quirúrgica de este año recae en la voz del presentador que resonó en el escenario. Los aplausos inundaron la sala mientras me dirigía al podio bajo los aplausos de la doctora Elena Fernández. Luces resplandecientes, vi rostros conocidos y desconocidos, todos unidos en festejo. Pero mi mente viajó a ese día hace más de 1 año en el hospital cuando todo mi mundo se había desmoronado. Este galardón lo recibí con mi voz firme y clara, es el fruto de un viaje que inició. En el instante más sombrío de mi existencia, cuando perdí todo lo que pensaba que era relevante, comprendí que lo era. Verdaderamente preciado es que nunca podemos perder nuestra integridad, nuestra resolución y nuestra habilidad para curar. Vi a Alejandro sonreír desde su asiento, sus ojos resplandeciendo de orgullo y crecer. Algo más que cada día me permitía identificar con mayor claridad cómo el amor de la medicina nos enseña que las heridas más profundas son más. En ocasiones las cicatrices más profundas, aunque profundas, no son señales de derrota, sino testimonios de victoria. Cada paciente que he tratado, cada vida que he experimentado, me ha enseñado que el auténtico triunfo no reside en la victoria. Está en no desvanecerse sino en la manera en que nos levantamos. Hice un respiro para que mis palabras resonaran en el salón. Este premio no es únicamente mío, es de cada individuo que confió en mí cuando había dejado de confiar en mí misma, es de mis seres queridos. Colegas del Hospital Central que me demostraron que la familia no es siempre la que nos proporciona sangre, sino la que nos enseña a vivir. Alejandro Herrera, quien me demostró su apoyo incondicional, me brinda su respaldo incondicional. Tras la tormenta siempre surge un nuevo alba, los aplausos fueron numerosos. Vi algunas lágrimas entre la multitud, reconocimiento silencioso de una verdad universal todos. Todos hemos sufrido heridas tras la ceremonia, mientras que Alejandro y yo nos encontramos caminando por la calle. Me detuve frente a una pequeña iglesia en Madrid, ¿sabes?, dije observando las antiguas piedras. Mi madre siempre me decía cuando era pequeña que Dios no nos impone cargas que no podamos aguantar durante mucho tiempo después de nacer. Pensé que estaba equivocado al perder al bebé, pero ahora comprendo que no era cuestión de la carga, sino de cómo se gestionaba la carga. Cuando decidimos llevarla, Alejandro me abrazó detrás de su calor acogedor en la noche agradable. ¿Y cómo optas por llevarla ahora con gratitud?, respondí. Música me condujo a este instante contigo aquí, entonces empezó a brillar sus ojos con la música. Esperanza, ¿has decidido sobre la propuesta de Madrid?, sonreí sacando un sobre de mi bolso después de firmar el sobre. El nuevo programa de investigación contratará a 2 directores, su rostro se puso brillante con una sonrisa. Intentaba competir con las luces de la ciudad, Elena, pero existe una condición. Agregué mi corazón y latiendo fuertemente, no quiero. No deseo ser simplemente tu colaboradora en todo lo que implica el trabajo en la empresa. Entonces me besó suavemente y profundamente, un beso que entendía a la perfección. Cuando apartamos las campanas de la iglesia, promesas y nuevos inicios surgen cuando separamos las campanas de la iglesia. Sonaron como si el propio universo estuviera festejando con nosotros una semana después de su partida. El Hospital Central definitivamente me recibió una carta de Eduardo, querido. Elena, vi la ceremonia por internet, estabas radiante, poderosa, libre de todo lo que no necesitabas. Podrías estar a mi lado ya que yo era demasiado frágil y egoísta para permitirlo a mi madre en sus últimos momentos. Me hizo ver la verdad, no te perdí,
te liberé y te transformaste en tu propia libertad. No busco tu perdón, no lo merezco, solo quería que fueras la mujer extraordinaria que siempre estuviste destinada a ser. Supieras que tu victoria, a pesar de que me duele, me alegra porque implica que no pude romperte la fe de que eres más fuerte que yo. Elena, a pesar de todo el perjuicio que te infligimos, estoy contenta con él en tu carrera y en tu vida. Eduardo, guardé la carta en mi maleta junto a la que elijas. Los documentos para mi nueva posición en Madrid no representaban un final, sino un nuevo inicio, uno que había conseguido. Alejandro me aguardaba en el aeropuerto con lágrimas, sufrimiento y resolución. ¿Nuestro vuelo a Madrid estaría listo para salir en 2 horas?, preguntó, tomando mi mano. Volteé una última vez hacia la puerta. Lista, respondí, esta vez con una sonrisa en mi rostro, a pesar de que la ciudad había presenciado mi descenso y mi resurgimiento. Alcanzó mis ojos, inundó mi corazón y encendió mi espíritu, dado que el auténtico triunfo no reside en la retribución ni en la venganza, porque el auténtico triunfo no reside en la retribución ni en la venganza. El verdadero triunfo reside en descubrir que después de lograr reconocimiento profesional o incluso en hallar un nuevo amor, el auténtico triunfo reside en comprender que después de lograr un nuevo amor, después de haberte roto el corazón, aún puedes reconstruirte con mayor fortaleza y sabiduría. Mientras el avión pegaba hacia Madrid, hacia mi nuevo porvenir, reflexioné sobre mi futuro. Todas las mujeres que, al igual que yo, han sufrido traiciones y han sufrido heridas como yo. Mi pasado también era para ellas un recordatorio de que siempre existe un futuro, siempre existe una nueva oportunidad. Siempre existe una oportunidad, siempre existe esperanza, porque en ocasiones el desenlace de una historia es solo un final. El inicio de una vida mejor.